Bueno, buenos días hermanos, es una bendición estar aquí, es un privilegio y una responsabilidad grande. Es la primera vez que voy a hacer una enseñanza en el IBED y así en mi vida también, así que es un gran privilegio estar aquí. Les invito a que tomen sus Biblias y para aquellos que van a estar anotando, pues entonces para que aprendamos, es una bendición lo que la iglesia nos da a nosotros de poder venir y estudiar pasajes de la Biblia, porque Dios siempre tiene en su palabra cosas grandes que enseñarnos y que darnos. Y yo les pido su colaboración porque no es como muy bonito solo dar uno la clase sola. Entonces yo quiero que todos ustedes me puedan ayudar y que también estemos atentos. Si algunos tienen el gusto de pasarse más adelante, pues bien. Y si no, pues entonces que me ayuden a ir desarrollando el tema. Y bueno, que en el nombre de Jesucristo el Señor tome el control de todas las cosas, porque es la palabra de Dios que nos hace crecer en el Espíritu. Por eso nuestros oídos espirituales deben estar atentos a lo que Dios dice, a los secretos, a los misterios de la palabra de Dios. Amén. Bueno, esta carta es una carta hermosa, es la carta a los Efesios, así que yo les invito para que busquemos el capítulo 1 y vamos a estar desarrollándolo del versículo número 1 al 14. Y quiero disculparme si en algún momento no alcanzo a ver a los lados, porque tengo una contractura fuerte en mi cuerpo, entonces me disculpan si no alcanzo a estar viendo a los lados. La carta a los Efesios, ¿alguien me puede decir, alguien sabe quién fue la que lo escribió? Eso, doña Patri. Muy bien, así es. El apóstol Pablo fue el que escribió la carta a los Efesios, mientras que él se encontraba en la cárcel. ¿Y por qué era que él se encontraba en la cárcel? Bueno, porque él lo habían culpado por acusaciones falsas. Y adivinen, ¿por qué eran esas acusaciones falsas? Bueno, porque su crimen fue predicar el maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Vean qué bendición. Y mientras que él se encontraba en la cárcel, Dios tenía un propósito grande. Y veamos la actitud que tomó el apóstol Pablo. Porque a veces cuando estamos en esos leves y momentáneas tribulaciones, a veces nos quejamos, a veces estamos diciendo, ay, pero ¿por qué yo en eso? ¿Y qué voy a hacer? Y vean la actitud del apóstol Pablo. Él escribe 4 cartas muy importantes que se desarrollan en el Nuevo Testamento, que es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¡Qué bendición! Él no se quejó, su actitud siempre fue de obediencia hacia el Señor y decir, Señor, aquí estoy, voy a hacer lo que tú quieras. Y Dios se glorificó en su vida. Y un poquito dentro de la historia es que Pablo, después de dejar Corinto, atravesó Efeso brevemente al final de su segunda jornada misionera descrita. Eso está en Hechos 18. Él siguió allí de nuevo su tercera jornada misionera descrita en Hechos 19 y se quedó ahí alrededor de 3 años. Eso lo podemos encontrar en la escritura en Hechos 20:31. Fue su visita más larga en ese lugar. Y alguien me podría decir por qué esa ciudad era tan importante, la de Efeso. ¿Alguien conoce? ¿No? Bueno, esa ciudad era una ciudad importante en su tiempo. Durante el Imperio Romano llegó a ser la capital de la Asia Menor,
que es actualmente Turquía. Y ahí, por ser una ciudad importante y una capital, pues entonces la parte cultural, política, histórica es de gran importancia. Adicionalmente, en esa ciudad se encontraba una de las maravillas que habían en esa época, que era el templo de la diosa Diana. O sea, imagínense, era una ciudad en donde había mucha idolatría. Pero vean lo que es el Señor de grande, que aún así, en una ciudad donde había tanta idolatría, se constituyó una iglesia fuerte, ¿verdad? Amén. Y la carta a los Efesios tiene un tema central que es lo que vamos a ir viendo poco a poco en esta mañana. Dios escogió a su pueblo, la iglesia, desde antes de la fundación del mundo, para que viviera en santidad y sin mancha delante de Él. La santidad, pues, es una característica esencial de la iglesia cristiana. Esa es una verdad central que nos presenta la carta de los Efesios. Esta carta, hermanos y hermanas, reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca la unidad y el uso de los dones espirituales que ustedes y yo tenemos. Los temas que desarrolla describen el propósito eterno de Dios. Cristo como cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas. La salvación por medio de la gracia, la posición del creyente. Por eso precisamente hoy, en este último párrafo que Pablo reafirma la posición del creyente, vamos a estudiar la posición de los creyentes en Cristo y vamos a estar en el capítulo 1 al 14. ¿Por qué? Porque la posición del creyente tiene que ver con su estado legal como hijo de Dios, como Dios lo ve en Cristo, y se relaciona con todo lo que es cierto acerca del creyente que es salvo, pero por la gracia de Dios, que no se nos olvide eso, no es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios. Este estudio lo vamos a desarrollar en 2 secciones. En este primer domingo vamos a aprender acerca de las bendiciones y posiciones espirituales en Cristo. Y si Dios lo permite, para la otra semana vamos a estar viendo el cuerpo de Cristo y su revelación. Está dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Bueno, pues es grande lo que se dice aquí, y en el primer versículo podemos ver que Pablo se introduce con 2 credenciales. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Muy bien, esa es: apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, hay muchas razones, pero yo les voy a mencionar 3. Una, porque le pertenecía a Cristo y debía vivir como Jesucristo. 2, Jesucristo fue quien le envió como un apóstol, el cual tenía una misión especial. Y 3, el poder con el que contaba era delegado por Cristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque un cristiano nunca debe llenarse de orgullo por la tarea que Dios le ha encomendado, sino de admiración de que le haya tenido por digno de participar en su obra.
Así que Pablo entonces dirige su carta a los que viven en Efeso. Siguiente. Para este contexto, estos fueron primeramente santos, que significa agios, apartados por Dios y consagrados para su servicio. Esto se refiere al estado espiritual en que se hallaron por la gracia de Dios y desde el punto de vista de Dios. Y segundo lugar, lo podemos ver también allá en la pantalla, se refiere a la condición espiritual activa de los destinatarios desde el punto de vista de los hombres como fieles en Cristo. Los fieles pistos son los que han puesto su fe en Él como Salvador y lo demuestran a través de su vida. Siguiendo el pasaje del versículo 3 al 14, es una sola oración. Es lo que se llama una doxología. Es cuando alabamos y glorificamos al Señor. Y de este versículo, Pablo nos invita a bendecir al Señor, porque el bendito es el que nos concede las bendiciones espirituales. Amén. Y leamos esto, me voy a detener en porque este pasaje es central. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con una o dos bendiciones. No, ¿verdad? Dijo que con toda bendición. No los oigo. ¿Ustedes creen que Dios nos ha bendecido con toda bendición? Amén, así es. Con toda bendición espiritual es que nos ha dado eso el Señor. Por eso Pablo, el cristiano, ha sido bendecido por Dios grandemente. Y nos recalca por eso que dice que es con toda bendición espiritual. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que estas bendiciones espirituales son de carácter también solo material? No. ¿Qué dice? Dice que son espirituales. Esas bendiciones son regalos de Dios, que solamente las adquirimos por la gracia de Dios. No porque usted y yo seamos muy cargas, solo porque a Dios le dio complacencia de darnos esos tesoros. Y ahora están disponibles para nosotros. Estas incluyen todas las provisiones del Evangelio expresadas en palabras claves. Para los que tienen ahí sus Biblias, yo les invito para que marquen estas palabras, que luego las vamos a ir viendo, pero son puntos claves dentro de la carta de los Efesios en lo que estamos estudiando. En el versículo 4, por favor, ahí los que quieren marcar, es nos escogió. En el versículo 5 nos ha predestinado. En el 7 es la redención. En el 11 tuvimos herencia. Y en el 13 fuimos sellados con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Vamos entonces a ahondar un poquito en esas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado por su gracia. Primero, la que les dije que marcaran. El Padre es el que nos escogió. Definitivamente, la generosidad de Dios, hermanos, para escogernos y ser diferentes al mundo, desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que recordemos lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Leo para ustedes. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Es la iniciativa que tiene el Señor de llevar a las personas a la fe de Cristo, y que somos escogidos para ser santos, que en griego significa agios, que significa ser separados por Dios. Amén. Somos separados por Dios. La segunda bendición es
de que Él nos ha predestinado y nos ha adoptado como sus hijos, que eso lo vamos a encontrar más en los versículos del 5 al 6. En estos versículos, Pablo nos habla del plan de Dios y una de las alegorías es que por eso nos dice que somos adoptados. Y recordemos lo que dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Como dice en la Filmina, Pablo relaciona la predestinación y la adopción. Significa que Dios determinó por adelantado que todos los salvos serían también adoptados en su familia como hijos. Él podría habernos salvado sin hacernos sus hijos, pero escogió hacer ambas cosas. Esta adopción ha sido completamente intencional y voluntaria de parte de Dios, amén, no dependiendo de los méritos de nosotros. Y algo importante que se utilizaba en esa época para que nos pueda ejemplificar es de que cuando una persona es adoptada, adquiere todos los derechos legítimos. Eso es muy importante que lo recordemos. ¿Y saben qué? En esa época se abolían todas las deudas que nosotros teníamos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere recalcar y nos quiere recordar, que Dios ha hecho por nosotros por su infinita misericordia y amor. Antes nosotros estábamos en pecado, hermanos. ¿Se acuerdan cómo estaban ustedes y yo antes? Pero por la infinita misericordia de Él, Él nos libertó en esa cruz del Calvario y perdonó todos nuestros pecados y nos ha escogido. Y ahora estamos gozando de estas bendiciones. Amén. Otra bendición está en el capítulo, en versículos 7, 8. Y encontramos varias palabras importantes aquí, que es la liberación, que es el perdón, la sabiduría y la prudencia. En el original, la liberación significa apolitrosis y quiere decir redención. Es cuando se liberta una persona de una condición en la que ella misma es incapaz de liberarse o de un castigo que no habría podido evitar. Uno de los resultados, porque no es lo mismo, y hay que aclarar esto, es el perdón de los pecados. El perdón no es lo mismo que la redención, es uno de sus frutos. Cristo tuvo que hacer una plena satisfacción por nuestros pecados antes que pudieran ser perdonados, y esto lo hizo en la cruz. Amén. La medida de nuestro perdón se da en las palabras según las riquezas de su gracia. Qué hermoso esas palabras. Si podemos medir las riquezas de la gracia de Dios, entonces podemos medir cuán plenamente Él nos ha perdonado, porque su gracia y su perdón son infinitos. ¿Quiénes lo creen? Así es. Otra bendición es de que Él nos ha revelado el misterio de su voluntad, y lo vemos en los versículos 9 y 10. Es importante aclarar que no es un misterio místico, como muchas veces se dice. No es eso lo que Pablo quería decir, sino que cuando nosotros no conocemos al Señor, nosotros no vamos a comprender el misterio de su voluntad. En este punto, Pablo presenta en una sola frase su pensamiento, ya que hasta ese momento los hombres estaban en un mundo dividido, pero Jesús vino al mundo a borrar todo tipo de divisiones. Amén. Ese era Pablo, el que le estaba diciendo que ese era el secreto y que era el propósito de Dios, es que todas las cosas de este mundo estén unidas en Jesucristo. Otra bendición, hermanos y hermanas, es de que Él nos ha dado herencia. Es que vean qué maravilloso, tras de que nosotros nos portábamos malillo, ¿verdad? Tras de que éramos pecadores,
y nos redime. Tras de eso dice Él, con su infinito amor y misericordia, Él nos dice, bueno, tras de eso los voy a heredar. Imagínense que ustedes, qué bendición el Padre que ustedes y yo tenemos. Como hijos adoptivos, heredamos todo lo que el Padre dispone. Pero ¿cómo nos cuesta, verdad, hermanos, a veces creer? ¿Por qué nos costará tanto posicionarnos que nosotros somos coherederos del reino de Dios y de que podemos gozar de tantas cosas? Esta herencia es una posesión presente y recíproca. Con todo, si fuimos hechos herederos o si fuimos escogidos como herencia de Dios, como hijos adoptivos, somos igualmente herederos de las bendiciones divinas y somos esa porción escogida. Amén. Y dice Romanos 8:17, que complementa lo que estamos estudiando. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. En el versículo 12, Pablo nada más, aquí quiero resaltar que él vuelve a enfatizar, que nos vuelve a decir que le alabemos a Dios por estas bendiciones. Y otra bendición es que Él nos ha sellado con su Espíritu. Y lo vemos en los versículos 13 y 14. ¿Por qué? Porque Dios necesita la respuesta del hombre para confirmar con Él todo lo que tiene planeado. Se lo explica por medio del Evangelio y lo oye y lo cree. Cuando esto pasa, hermanos, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 13, véanlo ustedes en su Biblia, lo enfatiza y lo dice: habiendo oído la palabra de verdad. Esa es la primera. Y la segunda dice: habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, no es solo oír, es que yo tengo que creer, es la fe que nosotros tengamos para creer la palabra de Dios en nuestras vidas. Y en el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, derivada de la española, significa arrabón. El arrabón era una característica regular en el mundo griego de los negocios. Era una parte del precio de la compra o del contrato que se pagaba anticipadamente como garantía de la operación y se hacía en firme. Cristo ha adquirido nuestro futuro para nosotros, pero todavía nosotros no hemos alcanzado todas esas bendiciones. Dios nos ha dado, hermanos y hermanas, a su Santo Espíritu como la garantía que nos asegura que experimentaremos la redención total y recibiremos la gloria de las bendiciones que Dios nos prometió. ¿Ustedes quieren esas bendiciones, hermano? Amén, yo también. Y a manera de resumen y para ir concluyendo el tema de estudio, es de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Posicionémonos eso en nuestra mente y en nuestro espíritu. Que esas bendiciones incluyen el haber sido elegidos por el Padre. Recuerden, no es porque usted y yo quisimos, es porque a Dios le dio la gana, digo yo. El haber sido redimidos por el Hijo, quien también nos ha revelado el propósito de Dios y que hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Y les tengo una buena noticia: nadie puede quitar el sello del Espíritu Santo. Nadie, aunque Satanás venga a sus mentes y diga lo contrario, nadie, solo Jesucristo es el que lo pone. Amén. Y estos versículos nos reafirman la posición que tenemos nosotros como creyentes en Cristo, que en estos tiempos, hermanos, tan difíciles, en donde el mundo está tan convulso, en donde hay tantas cosas, en donde hay nueva era y otros tipos de doctrinas que no se alinean a la palabra de Dios, nosotros tenemos entonces, hermanos y hermanas,
que estar fuerte, que estar con esa posición en la mente y en el espíritu, para ser como las palmeras, digo yo, que aunque vengan esos tornados y esos ventoleros, las pueden espelucar y se le caen los cocos, pero sus raíces son profundas. ¿Saben qué? Esas raíces son profundas, así deben ser las raíces de nosotros los cristianos, de los creyentes, de que no se nos olvide quiénes somos nosotros en Cristo y qué tenemos nosotros derecho, porque somos coherederos del reino de Dios. Amén. Y no solo es saberlo, termino diciendo 4 aspectos, porque la palabra de Dios no es solo para que usted la lea y tenga la revelación. La palabra de Dios es para que nosotros la apliquemos en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos la carta de los Efesios, de estos versículos que hemos estudiado del 1 al 14? Bueno, hay muchas razones, pero yo les tengo 4. La santidad y la fidelidad deben caracterizarnos como cristianos. Y que digan, qué bueno, ahí hay un cristiano. No como muchos que parecen ser el agente 007, totalmente encubiertos. Debemos vivir conforme a la extraordinaria obra de Dios. Vivir con confianza, porque Cristo es la cabeza de esta iglesia y de nosotros. Y el Espíritu Santo nos anticipa siempre las bendiciones futuras. Este es, hermanos, el estudio que traíamos para ustedes. Lo preparó el Señor, porque el Señor quiere reafirmarnos cuál es nuestra posición en Él. Y que no permitamos, hermanos, que vengan confusiones, ni del enemigo, ni de lo que se está moviendo en estos últimos tiempos, porque la venida del Señor ya está muy, muy cerca. Y ayer los que estuvimos en el concierto de alabanza y adoración, el pastor lo dejó muy claro en su enseñanza. Las trompetas ya casi están por sonar. ¿Y cómo está usted apercibido? ¿Y cuál es su posición? ¿Y sabe usted hacia dónde va? Así que termino diciéndoles, para hacer una pequeña oración, que incline por favor respetuosamente su cabeza y le digamos al Señor en esta mañana: Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias porque tu palabra, Señor, siempre nutre nuestro espíritu, nos fortalece y nos hace cumplir aún más nuestro propósito aquí en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra cale fuerte en nuestro espíritu, que en el transcurso de la semana, Espíritu Santo de Dios, tú le hables al pueblo de Cristo para que sean fortalecidos aún más y sigan en el camino y estén preparados para cuando tú quieras regresar y llevarnos a tu santa presencia, porque el galardón de esto, Señor, es la vida eterna.